que dice: la Organización Internacional Cristiana informó que extremistas islámicos asesinaron a joven cristiano convertido del islamismo, David Abdullah Mohammed Ali, en Mogadishu, Somalia. Según explica la prensa, este joven de 29 años abrazó la fe cristiana en 1995 en Yemen. Durante su estancia en este país como refugiado, en el año 2000 se trasladó a Etiopía porque su amigo Mohamed Omer Aji fue sentenciado a muerte por el gobierno de Yemen por confesar su fe en Jesucristo. Tras su muerte, corría peligro también su vida. David decidió viajar a Somalia en abril de este año para visitar a su familia. Durante su viaje se dio la noticia de que él iba a viajar a visitar a su familia. Uno de sus primos se enteró y condujo a varios miembros de un grupo islámico radical hasta donde él estaba. Al llegar a su presencia, le interrogaron sobre si seguía siendo musulmán o se había convertido en un infiel. A la pregunta, David confesó: soy un seguidor del Mesías. Sus palabras enfurecieron al grupo islámico. Fue su primo el primero que disparó contra él y luego lo hicieron otros dos extremistas. David, según explica la prensa, llevó a muchas personas a la fe cristiana. Era además un joven culto y profundo, un verdadero joven conforme al corazón de Cristo. Dio su vida con la esperanza y entrega a su Mesías de que algún día este joven estaría al frente de su Salvador, con esa promesa de que el Salvador viene pronto, como nos dice en Apocalipsis capítulo 22, verso 20, ciertamente vengo en breve. Un joven con el deseo de ver a su Mesías muy pronto. Así que, hermanos, este es un testimonio en el cual debemos reflexionar un poco los jóvenes. ¿Con qué libertad entramos por esa puerta y alegres, sin que nadie nos persiga, sin sufrir persecución? Pero, hermanos, hoy en día nadie amenaza a un joven con un arma, nadie le dice: ¿sabes qué? Tienes que negar tu fe. Pero el joven sí sufre persecución por el mundo, hermanos. Nuestros jóvenes que están aquí, hermanos, son bendecidos. Y si están aquí es porque quieren complacer a nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice Jeremías, hermanos. Jeremías capítulo 20, verso 7. Dice, lo voy a leer en español, después su hermano lo va a leer en inglés. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste. Cada día he sido escarnecido, cada cual se burla de mí. Hermanos, este profeta le agradece a Dios y reconoce: solamente contigo he vencido. Pero aún así, este hombre sigue teniendo retos.
porque se burlan de Él. Hermanos, vamos a hablar, para iniciar, vamos a hablar primeramente de los retos que tienen los jóvenes, de los retos que tenemos los jóvenes en el mundo. Los jóvenes, aquellos que dicen, yo quiero acercarme a Dios, pero hay un obstáculo que no me deja. ¿Y saben cuál es ese obstáculo, hermanos? Es el mundo en el que andamos, hermanos. En el mundo que andamos es un terreno minado, es un terreno de peligro, hermanos. Nuestro Señor, Dios, de verdad, Él tiene un buen deseo para aquel joven que ha tomado la mejor decisión de su vida, de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Él, de verdad, hermanos, quiere darse a conocer a los jóvenes cristianos, pero que están en un mundo de peligro. Hermanos, en nuestros tiempos se desean atraer los jóvenes cristianos, ofreciéndoles la idea de que sus vidas pueden ser igual a lo de los incrédulos. ¿Sabemos quién está detrás de esto, hermanos? El adversario, Satanás, está detrás de esto. Él tiene unas tácticas, él tiene unas estructuras, hermanos, en la manera que es fácil para convencer al joven y le dice, no te preocupes, lo que tú estás haciendo está bien, puedes ir a la iglesia, pero cuando salgas de la iglesia puedes regresar al mundo. Hermanos, se trata de que el Satanás quiere convencer de que el mundo no es nuestro enemigo. Podemos andar en el mundo, pero podemos ser cristianos también. Los retos que pasan los jóvenes hoy en día, hermanos. Hoy en nuestros días, hermanos, es impresionante. Me acuerdo de mi juventud, que alguna vez me vino a la mente, dije, bueno, pues si yo voy a la iglesia, pues ya cumplí. Ya le agradé al Señor. Y regresaba yo al mundo. Y esto fue lo que miré, estos fueron los retos que vinieron en mi juventud. Yo podía ver un hombre cristiano, pero era homosexual. Yo podía ver un hombre que era cristiano, pero usaba drogas. Yo podía ver un hombre que se llamaba cristiano, pero despreciaba la palabra del Señor. Hermanos, yo pude ver jóvenes que se llamaban cristianos, pero andaban con el cuerpo tatuado. Yo podía ver hombres que se llamaban ser cristianos, pero miraban películas obscenas. Yo pude conocer hombres que se hacían llamar cristianos, pero hablaban como el mundo, se expresaban como el mundo, actuaban como el mundo. Hermanos, los jóvenes son el blanco perfecto para el pecado y desviar nuestro corazón de Dios. Nuestros jóvenes. Estos son los retos que enfrentan los jóvenes, hermanos. No sé si pueden ver el título, conforme al corazón de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Fíjense lo que nos dice, hermanos. Una vez dijo un hombre, un joven cristiano, dijo, pero ¿cuál es el problema en un mundo moderno donde todo es aceptado? ¿Cuál es el problema? Voy a la iglesia, me aceptan. Voy al mundo, me aceptan. ¿Cuál es el problema? ¿Habrá algún problema con eso, hermano? Claro que sí. Claro que sí hay un problema
muy grave, hermanos, muy grave. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 6, verso 8, el Evangelio de Mateo capítulo 6, verso 8, la primera parte, hermanos, la primera parte. No sé si tiene volumen el micrófono, si pudieras leer esa pequeña parte, lo voy a leer, dice: no os hagáis pues semejantes a ellos. Vamos a dar la oportunidad de que lo lea también, claro. Solo la primera parte, por favor. Be not ye therefore like unto them. Hermanos, Cristo Jesús lo está diciendo. No os hagáis pues semejantes a ellos. Hermanos, fíjense lo que nos dice Tito. El apóstol Pablo, fíjense lo que le dice a Tito. Este joven, hermanos, era un joven con muchos retos. Fue mandado a una ciudad de Creta. Fíjense lo que le dice Tito. Es un libro muy pequeño, la carta a Tito. Es Tito capítulo 1, verso 16. Vamos a dar la oportunidad de que lo lea. Tito capítulo 1, verso 16. ¿Qué nos dice? They profess that they know God, but in works they deny Him, being abominable and disobedient, and unto every good work Amén. Fíjense lo que dice. Le dice Pablo a Tito. Fíjense lo que le dice. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este es el mundo, hermanos. Este es el mundo. Pareciera ser que conoce a Dios, pero se olvidan de un detalle, hermanos. Yo los puedo ver, muchos vienen muy elegantes, pero yo no puedo ver su corazón de los jóvenes. Yo no puedo ver su corazón. Pero ¿saben quién lo puede hacer? Dios es el único quien puede ver el corazón del joven. Dios es el único quien lo puede hacer, hermanos. En la palabra de Dios, hermanos, hay una palabra clave: santificación. Santificación. Fíjense lo que nos dice el Evangelio de Juan, hermanos. Juan capítulo 17, el Evangelio de Juan capítulo 17, del verso 15 al 17. Nuestro Señor Jesucristo ora por los discípulos. Hermanos, conforme a la información que nos da la palabra de Dios, los discípulos estaban en su plena juventud. Eran jóvenes. Y fíjense cómo en la oración de nuestro Señor Jesucristo ruega por estos jóvenes. Escuchen bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo, hermanos. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, está rogando por estos jóvenes. Y esa misma oración, hermanos, está vigente para nuestros jóvenes de ahora, para nuestros adolescentes, para nuestros jóvenes, los jóvenes adultos. Incluso, hermanos, me imagino que todos nos sentimos jóvenes. Pero estos son los retos en los cuales el joven se enfrenta allá afuera en el mundo, hermanos. Es para que nosotros motivemos a nuestros jóvenes y darles siempre el buen consejo. Busca a Dios. Busca al Señor.
Fíjense lo que dice el Evangelio de Juan, hermanos, capítulo 15, unas páginas atrás, hermanos, del verso 18 al verso 19. Hermano joven, ¿sabías que Cristo Jesús te ha elegido? Tú no lo elegiste a Él, Él te eligió a ti. Fíjense lo que nos dice Juan capítulo 15, hermano, del verso 18 al 19. Dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Verso 19. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo. Por eso el mundo os aborrece. Y aquí está la palabra clave, hermanos. Él los ha escogido. Así es que, hermanos jóvenes, no han venido aquí por casualidad. No han venido por suerte, como muchas veces dice el mundo. Bueno, es que fue por suerte. No fue por suerte, hermanos. Esto fue por pura bendición y misericordia que tiene nuestro Señor Jesucristo para con los jóvenes. Ahora quizás alguien pregunte, bueno, ¿cuál es la mejor técnica para ser un verdadero joven cristiano? Quizás algún joven, llame hermanos, nosotros jóvenes tenemos necesidad de preguntas, ¿verdad? Muchísimas preguntas. Y quizás alguien pregunte, ¿cuál es la mejor técnica para ser un verdadero cristiano? Definitivamente, hermano, no es buscar agradar al mundo, a los hombres en el mundo. Hermanos jóvenes, la mejor manera de mostrar es la santificación. Esa es la mejor técnica, hermanos, de ser un verdadero joven de Cristo, de ser un verdadero discípulo de Cristo. La santidad y tener una vida transformada por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, fíjense cómo exhorta el apóstol Pablo a Tito. Si gustan abrir sus Biblias en Tito capítulo 2, por favor. Pareciera ser que Pablo de verdad dice, nuestros jóvenes están en un gran peligro, muy grave. Dice Tito capítulo 2, capítulo 2 del verso 6 al 8, y le vamos a dar la oportunidad a su hermano Odín que lo lea también. Esto es muy importante porque fíjense lo que le dice el apóstol Pablo a Tito. Tito capítulo 2 del verso 6 al 8. Si gustas leer, Odín, por favor. Capítulo 2 del verso 6 al 8. Fíjense lo que le dice, hermanos. Young men, likewise, exhort, be sober-minded, in all things showing thyself a pattern of good works, in doctrine showing corruptness, gravity, sincerity, sound speech that cannot be condemned, and he that is of the contrary part may be ashamed, having no evil thing to say of you. Amén. Amén. Fíjense lo que dice. Exhorta a sí mismo a los jóvenes a que sean prudentes. Verso 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad. Verso 8. Palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. ¿Quién es el adversario? El Satanás es el adversario, hermanos. Pero aquí le dice Pablo a Tito, tú tienes que ser el ejemplo. Nuestros jóvenes que están aquí, hermanos, cuando van allá al mundo, en el mundo de guerra, en el mundo de peligro, ellos tienen que ser el ejemplo. Así como este hombre, hermanos,
en la noticia que leímos, él no negó su fe. Él estuvo firme hasta la muerte. Nuestros jóvenes que van allá al mundo, hermanos, están en peligro de muerte, porque pueden morir espiritualmente. Ese es el riesgo que corren los jóvenes. Son los más vulnerables a caer en el pecado, hermanos. Nosotros como adultos podemos dar nuestro testimonio. Hermanos, aquí Pablo le da a Tito 3 cosas importantes: dirección, ejemplo, fidelidad en la fe a Cristo. Dirección, ejemplo, fidelidad en Cristo Jesús. 3 cosas que son muy importantes que el joven puede practicar a sí mismo, hermanos. Dice el apóstol Pablo, hermanos, en 1 Corintios capítulo 9, 27. Fíjense cómo habla aquí este hombre. Dice: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Este hombre, un hombre de retos, pero aún así dice: sacrifico mi cuerpo, mi interior, y lo pongo en servidumbre. ¿A quién? A Cristo Jesús. Este hombre, hermanos, Pablo, un gran ejemplo, fue un hombre, hermanos, que tenía un dominio propio. Y mismo él lo dice en 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 7, hermanos. Vamos a buscarlo, eso es bueno que lo leamos. Ya lo hemos leído muchas veces. Imagino que muchos no lo sabemos ya de memoria. En 2 de Timoteo 1:7. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo. Este hombre que tenía un dominio propio. Y ese es el consejo que le da a los jóvenes, a los adolescentes, a los jóvenes que están enfrentando retos. Fíjense lo que dice el apóstol Pablo: porque no os ha dado Dios espíritu de ¿qué? De cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuántos decimos gracias a Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Dios. Este hombre, hermanos, en verdad se pone como ejemplo. ¿Saben por qué? Porque este hombre no tuvo unos momentos placenteros después de que viene al cristianismo. Él fue perseguido. Dice la palabra de Dios que un día lo golpearon en una ciudad y lo echaron. Lo fueron a tirar afuera de la ciudad pensando que ya estaba muerto. Hermanos, la noticia que les acabo de dar, eso es para que valoricemos. Gracias a Dios que en este país, hermanos, podemos venir a la iglesia libremente y venir confiados y regresar a nuestra casa confiados. Hermanos, nuestro Señor Jesucristo de verdad está buscando un joven conforme al corazón de nuestro Dios. Quizás alguien pregunte: ¿cómo es el corazón de Dios? ¿Cómo es el corazón de Dios? Quizás algún joven se haga esa pregunta. Bueno, me hablas que tengo que estar conforme al corazón de Dios. ¿Cómo es el corazón de Dios? Fíjense lo que dice la palabra de Dios, hermanos. El Evangelio de Mateo, capítulo 11. El Evangelio de Mateo, capítulo 11, del verso 28 al 30. Fíjense lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí,
que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y dice el verso 30, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos jóvenes, si tú crees que ya no puedes, aquí está la clave. ¿Qué dice Cristo Jesús? Yo llevo esa carga que tú llevas. Yo la llevo por ti. Hermanos jóvenes, ningún hombre, nadie puede ayudarle más que solamente Cristo Jesús. Solamente Cristo Jesús te puede ayudar, nadie más. Fácil les puedo hacer un cheque de $200,000, aquí está. Pero eso no te va a llegar al alma. Eso no te va a llegar al corazón. Quizás va a ser algo superficial. Pero Cristo Jesús es el único quien puede cambiar tu vida. Nadie más. Ahora vamos a ver, hermanos, ¿qué dice Dios sobre el corazón del hombre? Pareciera ser que alguien dijera, bueno, pues, yo estoy bien, tú no puedes ver mi corazón. Pero vamos a ver qué nos dice, hermanos. ¿Qué nos dice la palabra de Dios sobre el corazón del joven? Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 15, unas páginas más adelante. El Evangelio de Mateo capítulo 15, del verso 18 al 20. Mateo capítulo 15 del verso 18 al 20 dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Este es el corazón del hombre, hermanos. Y aquí es donde salen las emociones, hermanos. Y aquí salen las decisiones. De aquí. De aquí del corazón, hermanos. De aquí salen. Me imagino los jóvenes cuando conocen a una chica, o la chica conoce a un joven, empieza a trabajar el corazón y empieza a sentir algo, ¿no? Por su pareja, por el novio, por la novia. No sale de aquí, sale de aquí. Me pasó, hermanos, cuando yo era joven. Se empieza un hormigueo. Es algo muy bonito, gracias a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Qué hermoso es, ¿no? Poder sentir algo por alguien. Dice nuestro Dios, dice, cuídate de mantener tu corazón puro y limpio. Tenemos que cuidar el corazón, hermanos. Jóvenes, mantengamos este corazón solamente para Cristo Jesús. No para complacer al mundo, ni para complacer a nosotros mismos, sino para complacer a ¿quién? A nuestro Dios. Fíjense lo que dice Ezequiel capítulo 11, verso 19. El profeta Ezequiel capítulo 11, verso 19. Me gusta mucho lo que dice el profeta. Fíjense cómo Dios habla a través del profeta. Fíjense lo que dice. Dice, y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de ¿qué? De carne. Joven, Dios es el único quien puede cambiar tu corazón. Nadie más. Absolutamente nadie.
Solamente Dios puede cambiar tu corazón, tu corazón. Hermanos, el deseo de Dios es que cuando vayamos allá afuera en el mundo, andemos como un hijo de esa luz admirable de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense lo que nos dice Efesios capítulo 4, verso 7, hermanos, por favor. Efesios capítulo 4, verso 7. Al principio yo decía, y que bueno, conocía a varios hombres que se hicieron pasar por cristianos, pero podían participar del mundo. Pero lamentablemente, hermanos, eso es inaceptable ante los ojos de Dios. El Señor siempre nos da buenas recomendaciones. Y fíjense lo que nos recomienda aquí el Señor. Efesios capítulo 4 del verso 7. Dice: pero cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Luego nos pasamos del verso 3 en adelante, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, ya no seamos niños zarandeados, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, nuestro Señor Jesucristo. Luego dice el verso 16: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Hermanos, esta es la recomendación que nos da nuestro Dios al pueblo de Dios, a los jóvenes. Los jóvenes, hermanos, es la próxima iglesia. De aquí a unos 10 años, espero que menos, va a ser la próxima iglesia, hermanos. Y primeramente Dios, que ya no quepamos en este templo, sino que se abran más misiones. Hermanos, ¿han notado algo en nuestra iglesia? Que casi la mayoría somos jóvenes. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición, hermanos! Nuestro hermano Overi acaba de presentar a un bebé. Y en unos 10, 15 años ya va a estar sentado aquí. Otro joven más. Bendito sea el nombre de Dios. Créame que es impresionante la misericordia de Dios. Hermanos, estamos llegando al final. Vamos a hablar de 7 puntos importantes. Son 7 puntos, hermanos, que realmente les va a servir a los jóvenes. Así es que nuestro Dios anda buscando un joven conforme el corazón de Dios. Es lo que busca el Señor. Primer punto: Dios busca un joven que camine en santidad. Es lo que busca nuestro Dios. Un joven que camine en santidad. Dice Levíticos capítulo 19, verso 2: santos seréis, porque santo soy yo, Jehová nuestro Dios. Primera de Pedro capítulo 1, verso 16: sé santos porque yo soy santo, dice el Señor. Levíticos capítulo 11 del verso 44 al 45 dice: santificaréis y seréis santos porque yo soy santo. ¿Quién lo dice? El Todopoderoso, nuestro Padre Celestial. Él está sentado en su trono de gloria, en su trono de santidad. Punto número 2: Dios busca un joven que camine en pureza, paciencia y pacificación. Dice Filipenses capítulo 2 del verso 3 al 15: seamos jóvenes privilegiados, hijos de Dios.
¿Cuántos jóvenes aquí se sienten privilegiados? Decir, yo soy hijo de Dios. No todos tienen ese privilegio, hermanos. Les voy a decir, esta es la realidad, hermanos. Todos son criaturas de Dios, pero no todos son hijos de Dios. ¿Quieren leerlo? Vamos a leerlo. A ver qué nos dice Filipenses capítulo 2, del verso 13 al 15. Unas páginas adelante, hermanos. Dice Filipenses capítulo 2, del verso 13 al 15. Dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Verso 14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa. Hermanos, ¿cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? No me contesten, pregúnteselo a sí mismo. ¿Cuántos queremos ser hijos de Dios? Próximo punto dice, punto número 3. Dios busca un joven desde su corazón que mire lo eterno. Es decir, que nuestros jóvenes no sean conformes, no sean conformistas, que anhelen algo más. Y ese es el deseo de Dios. Fíjense lo que nos dice Mateo capítulo 6, del verso 19 al 21. Mateo capítulo 6, del verso 19 al 21. Dice: no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque desde vuestro tesoro allí estará también, porque donde esté vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. Hermanos jóvenes, no seamos conformistas, deseemos algo mejor, que algún día estemos enfrente de nuestro Salvador, estemos enfrente de nuestro Mesías. Que ese sea nuestro deseo. Punto número 4 dice: Dios busca un joven que espere pacientemente en la promesa de su Salvador. Hermanos, Cristo Jesús dijo en Apocalipsis 22: vengo en breve. ¿Cuántos tenemos ese deseo, hermanos? Hermanos, a cada rato que vemos las noticias, son malas noticias, tristemente. ¿Y saben quiénes son los que están más involucrados en estos crímenes? Los jóvenes. ¿Y cuántos jóvenes han perdido la vida? ¿Cuántos jóvenes han perdido la vida sin esperanza? Hermanos jóvenes, no tenemos el control del tiempo. Dios tiene el control del tiempo, hermanos. Y si algunos de verdad, hermanos jóvenes, hemos estado a un punto así de cerquita de entregar todo nuestro corazón al Señor, hagámoslo. Hagámoslo. Nada garantiza que el día de mañana vamos a estar vivos. Punto número 5 dice: Dios busca un joven que lleve una vida de propósito. Eso es lo que busca nuestro Dios. El hombre, que el joven lleve una vida con propósito.
Allá afuera dicen, vive la vida como si fuera tu último día. Hermanos, yo conozco jóvenes en el trabajo. Se quejan porque está frío. Se quejan porque está caliente. Se quejan porque está nublado. Se quejan porque tienen trabajo. Se quejan porque tienen papás, porque tienen hermanos. Nada complace al joven. Por eso dice el Señor, Dios busca un joven que lleve una vida de propósito. Fíjense lo que nos dice Primera de Pedro, hermanos. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 4. Y esto sí me gustaría que lo leyera mi hermano Dean, por favor, lo más fuerte que pueda. Primera de Pedro, capítulo 1, del verso 3 al 4. Blessed be God and Father of our Lord Jesus Christ, which according to his abundant mercy hath begotten us again unto lively hope by the resurrection of Jesus Christ from the dead, to an inheritance incorruptible and undefiled, and that fadeth not away, reserved in heaven for you. Amén. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, que hace maravillas en el corazón del hombre, en el corazón del joven. Dice más adelante, para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Hermanos, nosotros venimos ante nuestro Señor Jesucristo vivo. Para muchos quedó crucificado y no resucitó. Pero para nosotros, hermanos, venimos ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo vivo. Tenemos esa libertad de doblar nuestras rodillas y pedirle a nuestro Señor Jesucristo que cambie nuestro estado en el cual nos encontramos. Todos esos retos que tiene cada joven, hermanos, puede ser un obstáculo, pero ¿saben qué? Lo bueno es que tenemos la libertad de venir ante Cristo Jesús y decirle, Señor, de verdad, yo quiero tener una vida con propósito. Que ese sea el deseo para cada joven. Hermanos, estaba leyendo unas estadísticas que me dejaron admiradísimo. Japón es un país muy bien económicamente, muy bien. ¿Pero qué creen? Tiene el alto índice de suicidios de jóvenes. Tiene el índice más alto de jóvenes que se están quitando la vida. ¿Esos jóvenes tendrán a Dios? No tienen un propósito en su vida. Aquí en Estados Unidos, hermanos, adolescentes, jóvenes, se están quitando la vida. Se están suicidando. Quizás porque no tienen una buena relación con sus padres, no tienen una buena relación con el mundo allá afuera. Es una lista muy grande. Pero ¿saben cuál es el problema más grave? ¿Por qué? Porque no conocen a Cristo Jesús. No conocen a Cristo Jesús. Dice nuestro Señor Jesucristo que Satanás vino a ¿qué? Vino a destruir, vino a matar.
Y es lo que está haciendo. Último punto, hermanos. Dios busca un joven que viva en obediencia. Y permanezca en la santa palabra de Dios. Joven, no puedes agarrar mejor consejo que el que está aquí. No se puede agarrar mejor consejo que el que está aquí. La palabra de Dios. Fíjate lo que nos dice Mateo capítulo 12, verso 35. Mateo capítulo 12, verso 35. Fíjense lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. También le voy a invitar a mi hermano Vicky que lo lea en inglés, por favor. Escuchen bien lo que dice, jóvenes, hermanos adolescentes, escuchen bien lo que dice nuestro Señor Jesucristo aquí en la palabra de Dios. It says, a good man out of the good treasure of the heart bringeth forth good things, and an evil man out of the evil treasure bringeth forth evil things. Amén. Dice, el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Hermanos jóvenes, en esta pequeña parte que está aquí, no sé si está un poquito más a la izquierda o a la derecha, al corazón, es un tesoro. Fíjense qué comparación hace nuestro Señor Jesucristo. Es un tesoro. Hagamos cuenta que es un cofre. Y dice nuestro Señor Jesucristo que podemos sacar cosas buenas y cosas malas del maligno. De aquí, hermanos. De aquí del corazón podemos sacar cosas malas, podemos sacar cosas buenas. Vamos a ponernos todos de pie, hermanos.